Y en nuestro país, cada 31 de agosto se conmemora, se festeja el Día de la Obstetricia y el Día de la Embarazada. Así que aprovechamos y le mandamos un beso grande a nuestra compañera Magdalena Bagliardelli y aprovechamos para hablar de lo que es la obstetricia y todas las actividades que giran en torno a lo que hacen las parteras y parteros asistiendo al binomio mamá, bebé, bebé, mamá, todo lo que gira en torno, los cuidados prenatales, la asistencia en el parto y posparto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. La fecha se instituyó en honor al día en que murió San Ramón Nonnato, allá en el año 1240, un cardenal que nació y fue extraído con vida del vientre de su mamá muerta, ya fallecida. Así que en relación a las circunstancias con su nacimiento, justamente este santo es el que es el patrono de las obstétricas, parturientas y embarazadas. Así que vamos a hablar hoy con dos exponentes de la actividad y miembros de Neoclínica. Una de ellas, ya están en contacto las dos, una de ellas es la doctora Pilar Martínez, que es ginecóloga y obstetra, integrante del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Neoclínica, y la otra es Candelaria Recalde. Ella es licenciada en obstetricia, obstétrica e integrante también del equipo de ginecología y obstetricia de Neoclínica. A las dos, que ya están conectadas, las saludamos y les decimos feliz día. ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo andas, Paula? Bien, ahí, ¿quién me saluda? Ahí están, ahí las veo las dos. Hola, buen día. Gracias. Buen día. Bueno, a ver, queremos entender el tema de lo que es la obstetricia, ¿sí? Porque una es médica obstetra y la otra es licenciada en obstetricia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, por más que todo esté interrelacionado y esté, bueno, en torno a lo que es el parto, el nacimiento, ¿no? ¿Quién me quiere contar? Bueno, en realidad nosotros las dos, Candelaria tanto como yo, formamos parte del equipo de Neoclínica eh, y trabajamos en conjunto. Nosotros los médicos somos los encargados, digamos, de llevar la consulta adelante, todo lo que es el seguimiento del embarazo en consultorio. Y Candelaria y todas las chicas, las parteras de la Neoclínica, son un eslabón esencial y principal para lo que es las internaciones y llevar a cabo todo lo que es el trabajo de parto y los nacimientos. Ujú, ujú. Y Candelaria, ¿cuál es tu experiencia? Porque, a ver, hay tantas historias para contar, ¿no? Me imagino que hay mucho para contar. Bueno, dentro de lo positivo y negativo, ¿qué te gustaría resaltar? Sí, muchísimo para contar. Siempre que hay una guardia, siempre hay algo y una anécdota para contar. Yo soy licenciada en obstetricia hace 4 años y trabajo en neoclínica. Este año también va a ser 4 años. También lo que nos diferencia de los obstetras, de los médicos, es que nosotros no somos médicas, somos licenciadas. Ujú. Y bueno, nosotros justamente esto de las anécdotas y las historias, porque como dice Pilar, nosotros establecemos mucho vínculo y contacto con todas las pacientes. Y bueno, lo que nos pasó ahora en pandemia principalmente, obviamente que era una novedad para todos, era algo nuevo, fue capacitarnos para atender en pandemia, fue pensar cómo íbamos a atender a las embarazadas, si iba a ser distinto, si no, nosotros que establecemos un vínculo y estamos muy cercanas, queríamos ver cómo se iba a ir resolviendo y por suerte lo pudimos ir manejando, siempre nunca se perdió el vínculo con las pacientes, siempre al lado de ellas, nunca se las dejó de atender, siempre fueron la prioridad, sobre todo porque es una clínica de maternidad, pero siempre fueron nuestra prioridad nunca dejar de atenderlas. ¿Llegaron a tener consultas virtuales también? Qué difícil para hacer obstetricia, ¿no? Cuando mucho es el contacto, el tacto, a ver, es muy personal y cercano. En Sí. pandemia debe haber sido todo un tema, le pregunto a las dos, ¿no? En realidad nunca dejamos de atender embarazadas en consultorio, nunca se le negó la atención, ni siquiera en ese entonces, allá en abril, cuando estábamos en fase 0, en fase 1, Sí, no hubo jamás consultas virtuales, casi que es imposible, porque ¿cómo hacemos para escuchar claro, los latidos de un latidos. bebé de manera virtual? Claro, tenemos que tener mucho contacto con la mamá, es una especialidad en donde la mamá necesita mucha contención de nuestra parte.
Entonces, la neoclínica, la verdad es que nunca se le negó la atención y siempre fueron nuestra prioridad. Bueno, en ese sentido, quisiera que me cuenten un poco cómo ha sido el cambio de tiempo y cómo ha evolucionado la obstetricia, ¿no? Porque era totalmente distinto hace una generación atrás. Digo, va cambiando todo el tiempo, este refuerzo en la necesidad del vínculo, la asistencia. Ustedes deben tener otro tipo de capacitaciones, otro tipo de bajada y de formación que las parteras, doctoras y obstetras de hace 2 generaciones atrás, sin duda. De la época de los Bueno, forceps, mira, me acuerdo que mi madre me mencionó los forceps y me da escalofrío. yo siempre digo que parteras siempre las hubo, antes eran empíricas y siempre era o la abuela, la tía, la que tuvo muchos hijos, entonces iba y ayudaba a las madres, siempre hubo parteras, para mí es la profesión más antigua que existe. Lo que nos diferencia de ella justamente ahora es que nosotras nos hemos formado académicamente y cumplimos muchos más roles que a la asistencia al parto, o sea, nosotros podemos hacer consejería en anticoncepción, consejería en lactancia materna, preparación para el parto, controles de embarazo de bajo riesgo, asistencia al parto y el trabajo de parto también. Y justamente eso es lo que también nos diferencia, ¿no? Que antes era como lo que las iba capacitando a las parteras empíricas era el saber, el haber tenido un parto, el haber estado en varios partos, y ahora uno está formado y sabe, bueno, cuándo es algo fisiológico, cuándo algo es patológico, cuándo uno necesita consultar a otro profesional más capacitado. Candelaria, la carrera, la licenciatura, digo, claro, antes la partera no era así empírica, como vos decís, era como una asistencia de lo que se hacía el obstetra o la obstetra. Y ahora hay una carrera, una formación que vos estás detallando perfectamente. ¿A dónde se puede hacer esa carrera? ¿Acá en Río Cuarto, en Esta Córdoba, en dónde? carrera en Córdoba no está, yo la hice en Villa Mercedes San Luis, es una Ajá. carrera de grado y nos recibimos de licenciadas en obstetricia. Bien. Doctora, a usted quería preguntarle cómo era el paso, ¿no? El paso a paso, desde que alguien se entera, una pareja que están embarazados, o una mujer, una persona que quiere tener un bebé, ¿cómo es el trayecto y las visitas y las interacciones con ambas, ya sea con la obstetra, la médica o el médico obstetra, y la obstétrica, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en Neoclínica, siempre digamos, les apoyamos a las pacientes para que hagan una consulta prenatal, es decir, una vez de que quieran empezar a buscar un embarazo, hacer una consulta para tener todos los estudios al día, para ver de que esté en condiciones óptimas para afrontar un embarazo. Una vez de que queda embarazada la paciente, empezamos con los controles mensuales, donde se le van pidiendo las respectivas ecografías, laboratorios, serologías, estudios específicos en algunas semanas adecuadas del embarazo, hasta llegar al tercer trimestre, en donde los controles son un poco más periódicos, llegan a ser hasta semanales. A partir del tercer trimestre es cuando empiezan a tener contacto la mayoría de las pacientes en neoclínica con las parteras a través de los monitoreos fetales, en donde se empiezan a pedir una vez por semana o cada 15 días y las chicas se los realizan. Ahí ya empiezan con los controles, con ellas, con el contacto. Y una vez de que se internan, ya sea que se tengan que internar antes de tiempo por alguna patología o por algún inconveniente, las chicas, las parteras, son las que están en el internado de neoclínica. Nosotros ahora contamos con residencia, pero hasta hace 2 meses atrás, ellas son las encargadas, son nuestros ojos y nuestras manos durante la internación. Y después, obviamente, cuando se internan para el trabajo de parto, ellas hacen todo el seguimiento hasta el momento del nacimiento, que lo hacemos en conjunto. Pensaba, cuando vos decías las chicas, digo, claro, es un rol femenino, o hay obstétricos, Candelaria, ¿hay hombres? Hay hombres, pero sí, justamente, son muchísimas más las mujeres que los hombres en la profesión, muchas más Pero digo, mujeres. por una cuestión de pudor, me parece también, ¿no? Para la persona gestante, a lo mejor, o ¿por qué puede llegar a ser eso? Sí, yo pienso que puede ser por eso, pero igual es como que uno ya como que ve la carrera, eh,
femenina. Y en realidad no debería ser así, pero sí, nosotros debemos ser más del 90% mujeres en la carrera. Sí. Y volviendo al tema, a las dos, ¿qué es lo más difícil de cada una de las tareas, ¿no? ¿Qué es lo más duro por ahí de afrontar? Uno lo puede imaginar, pero desde el punto de vista de la profesión. Bueno, por suerte es una profesión muy gratificante en donde la mayoría de las veces son buenas noticias y un nacimiento siempre es alegría. Hay muy poquitas veces en donde tenemos que dar malas noticias y la verdad es que, bueno, a uno como profesional y como persona siempre esas noticias afectan. Pero más allá de la patología dentro de las enfermedades, diría, de que el tema de que, bueno, que no tenemos horario, no tenemos ni día, ni fecha, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nacimiento, digamos, los chicos nacen cuando quieren y donde quieren, entonces eso sería lo principal. Bueno, hablando de eso, que me gustaría saber, ustedes tienen el celular todo el tiempo prendido, 24 horas, ahora todo el mundo se whatsappea con los médicos, las obstétricas y demás. ¿Cómo es el tema de los nacimientos? Porque ahora hay como una moda, siempre, digo, que se puede tener el parto respetado, el parto en casa, el parto en el agua, el parto. ¿Cómo es el parto óptimo? El parto óptimo yo diría de que es el que es 100% espontáneo, en donde nace sin ningún tipo de intervención. Yo siempre digo lo mismo, es un trabajo en equipo entre la mamá y el bebé en realidad. Nosotros lo que somos espectadores de esa situación y nos tenemos que involucrar en el momento en donde se necesite y cuando se necesite. Cuando más metemos mano, por así decirlo, es donde aparecen las posibles complicaciones o demás. Entonces el parto óptimo es el parto que es 100% espontáneo. Ajá, y por ejemplo, en el agua, ¿es cierto que es buenísimo, que es lindo, que es bárbaro, si no hay ninguna complicación previa, o es todo un mito? No, lo que pasa es de que el bebé adentro de la panza está en un ambiente líquido, ¿no es cierto? Entonces es como que ese intercambio entre líquido y líquido de una pileta no es tan sufrimiento como llegar directamente a nacer y comenzar a respirar. Es como que es un cambio más paulativo, gradual, digamos. Claro. Pero ninguno es mejor que el otro. Claro. No, sí. Para agregar también... ¿no? Sí, Candelaria, te escuchamos. No, que decía que para agregar es esto del parto respetado que se hace y se cumple, existe una ley de hecho que hace que también sea más respetada, y el parto óptimo es como dice Pilar, o sea, aquel que no es intervenido y que es acompañado y también tiene mucho que ver para mí controlado, sí, acompañado y no es lo mismo decir parto respetado que decir parto en la casa, bajo ningún tipo de acompañamiento profesional y demás, porque más allá de que el parto sea fisiológico y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre es importante tener una persona al lado que sepa detectar normalidades y anormalidades en el parto. Detectarlas y poder asistirlas, ¿no? Poder resolverlas, estar capacitadas. Algo para decir a toda la comunidad de la obstetricia de la que forman parte ustedes, tanto de Neoclínica como los colegas, en este día tan especial de ustedes. Como decir Pilar, a ver, primero, Pilar y después Candelaria, a ver. De mi parte, bueno, feliz día a todas las parteras que, como les dije desde el principio, son un eslabón esencial en nuestro trabajo. Nosotros nos apoyamos mucho en ellas, así que feliz día para todas y en este caso a todas las chicas de Neoclínica. De mi parte también saludar a todos mis colegas, compañeros de Neoclínica y de las demás instituciones donde he trabajado, a las embarazadas, porque también es el Día de las Embarazadas, y bueno, a decir que justamente es un trabajo desgastante y muchas veces cansador, pero es muy gratificante y por eso lo hemos elegido. Bueno, y de nuestra parte, felicitaciones a ustedes y a todo el equipo, no solamente de Neoclínica, sino del resto de las instituciones que hacen obstetricia, que son obstetras y demás. Muchas gracias a las dos por la nota. ¡Feliz día!
Gracias, Paula. Bueno, gracias. Bueno, que anden muy bien. Estamos ahí hablando con dos profesionales de la obstetricia, ¿no? La doctora Pilar Martínez, ginecóloga obstetra, y también estábamos con Candelaria R. Calde, licenciada en obstetricia, las dos miembros del equipo de obstetricia y ginecología de Neoclínica. Ahora hacemos una breve pausa y ya seguimos con más en Punta la M.